Hola a todos jóvenes. Arquitecto Jorge Tinajero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Muy bien, muchas gracias. Buenas Oye, tardes. encantado de regresar. Gracias. Ya habían pasado un par de años y Bienvenidos. es un gusto seguir conociendo tu arquitectura. Platícanos, por favor, un poco de dónde nos encontramos. Estamos en un fraccionamiento que se llama Cañadas del Arroyo. Estamos ubicados en el estado de Querétaro, en el municipio de Corregidora. Este fraccionamiento está a las afueras de Corregidora. Ok, Más o menos del centro de Querétaro, estamos como a 20, 25 minutos. Muy cerca, realmente. excelente. Me gustó el fraccionamiento, ¿eh? Desde que Sí, llegas, tiene arbolado, se siente que está bien construida las calles, las banquetas sí. y la arquitectura se ve que la cuidan. Sí, la verdad es que es un fraccionamiento con diferentes amenidades, muchas áreas verdes, procuran que todos tengamos árboles, hay muchos que finalmente los quitan o ya no les dan ese mantenimiento que debe hacer, pero sí procuramos nosotros pues dejar el árbol que nos piden. Nosotros también hicimos esa casa al lado, pues bueno, ahí ya se ve más tupido el jardincito que tiene, Ah, claro. apenas va empezando. ¿Qué dimensiones tienen las casas, los terrenos? Los terrenos son de 8 por 20, es el lote tipo. Ok. Estas dos casas son a los mismos terrenos, 160 metros. Frente de 8, fondo de 20, orientación norte. No, pues increíble lote. Sí, la verdad es que bastante bien. Ya 8 metros de frente ya es una muy buena casa, ¿no? Sí, ya te da para hacer, muchas cosas estas dimensiones. Recámaras prácticamente de 4 metros de ancho, si Sí. quisieras. ¿Qué materiales estamos viendo? Aquí en Cochera tenemos un concreto lavado con piñón. Este muro de planta baja es cantera y bueno, todo lo demás son morteros pintado con una pintura, que se llama Paper White de Verel. ¿Qué tiene de especial? Pues, en realidad es un color ostioncito, a lo mejor se ve un poco blanco en el video, pero sí tiene un toquecito cremita como ostión. Ya. Excelente. Y me gustan los concretos lavados de acá porque tienen este color, como Sí, dices, piñón, sí, ¿verdad? sí, sí, es piñón lavado. Excelente. ¿Qué capacidad de cisterna ustedes utilizan? Aquí tenemos una de 2,800. Ya Ok. dependiendo del cliente, pues, hay veces que nos piden de 5,000, de 10,000. Aquí es muy raro que se vaya el tema del agua, aquí específicamente aquí en Cañadas. Ok. Pues, con esa es más que suficiente, para cualquier cosa. Excelente. ¿Cuáles son las restricciones del fraccionamiento? Se ve que tienen una línea, una geometría como cuidada. Tenemos aquí al frente en planta baja, nos piden 5 metros para el tema de cajones de estacionamiento. En planta alta me parece que la restricción de tu límite de predio hacia atrás, me parece que son 3 metros. Nosotros estamos un poquito más remetidos. Y Ok. en la parte posterior, en planta baja son 3 metros y en planta alta te puedes volar 1,5. Ok. O No sea, es necesario dejar pasillos de servidumbre, muchos sí dejan, en este caso optamos por no dejar el pasillo. de acuerdo, de acuerdo. Pues le da una muy buena vista a la fachada, ¿no? Se ve muy horizontal. Gracias. Nos vamos conociendo, jóvenes. ¿Cómo surge este proyecto? Pues mira, estos proyectos inicialmente, nos lo pidió mi abuelo son casas para venta. Ajá. Pues buscábamos hacer un proyecto, como no sabíamos el cliente que iba a llegar, pues para el gusto de todos, muy monocromático, con habitación de planta baja, eh, con un baño completo en planta baja para que le dé ese servicio a la recámara, que puede ser oficina, puede ser un cuartito de tele. Está de buen tamaño. ¿Qué me dirá? ¿Como un 4 casi? Este tiene como un 4 por un 3. Tiene ventilación cruzada, muy bien. Ventilación cruzada. Optamos por dejar el baño principal, pues, más escondidito, que no te Mm, vean acá desde la sala, y al mismo tiempo, pues, le da el servicio a la recámara. Con su ventilación natural. Tiene su ventilación natural. Interesante la puerta, satinada, muy opaca. ¿Qué materiales utilizaron para los recubrimientos? Son losetas cerámicas, Cerámico. son losetas cerámicas. Muy bien. Recordando que es un proyecto para venta, es necesario cuidar mucho el tema del presupuesto, de no pasarnos de ese presupuesto para temas de venta de la casa.
Cuando ustedes hacen un proyecto para venta, ya saben en cuánto se va a vender desde antes de diseñar. Por lo regular, sí. Sí, a menos de que el cliente vaya agregando o el inversionista más cosas, pero vamos actualizando ese archivo. ¿Ok? Entonces ya nos vamos dando unidades de antes en cuánto tiene que salir a venta, para no exceder el mercado de casas que ya hay, o sea, para irnos muy altos ni muy bajos también, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál era el número mágico aquí? Pues aquí estábamos hablando, para una venta necesitábamos más o menos entre 4,5 millones, 4,700,000. Finalmente esta casa está en 4,600,000. Ok. Le dieron al punto. Sí, le demos. Oye, me llamó la atención la puerta principal. Es aluminio, ¿verdad? Es aluminio, libre de mantenimiento. Estas son unas duelas reforzadas Está interesante, ¿eh? y tiene su botaguas en la parte de abajo. Ah, se ve muy bien hecha. Sí, la verdad es que están bastante bien estas puertas, no nos dan nada de lata. Y como dices, cero mantenimiento. Cero mantenimiento, no sé, digo, supongo que sí tiene que trabajar un poco el tema del aluminio, diferente a cuando es metal o maderas naturales, que a lo mejor tienes que tener un poco más de holguras por el tema de frío-calor y que se Sí, expande, claro, y la claro, prueba de claro. error, vas midiendo y esto. Esas prácticamente ya están a medida, ya no tienen mucho juego, estas puertas. Excelente, porque las puertas de madera, jóvenes, les tienes que dar mantenimiento. Parece obvio, pero hay muchas personas que no saben Sí, que a una casa se le da mantenimiento y por acabado, así es. carpinterías, pintura, piedras, cerámicas, Así es. todo Sí, requiere mantenimiento. algunas casas, hace como 3 años las vendíamos con maderas naturales, pero nos dábamos cuenta que el usuario no le daba ese mantenimiento que requería. Ujú. Entonces, ya cuando pasábamos a ver la casa, pues, ya se veía vieja, de que no le dan Sí. estamos por estarlos cambiando ya para que se quiten el tema de esos mantenimientos. ¿Y qué te dice la gente? ¿Cómo reciben las puertas de aluminio? Les encantan ese tipo de puertas. Sí, La verdad es que sí, no hemos tenido ningún tema con esas puertas. interesante el acomodo del espacio, ¿eh? Fíjense cómo hiciste un bloque en cocina, escalera, recámara, baño. Se entiende perfecto el flujo. Sí, quería yo también lograr que cuando tengas el ingreso lateral, te comprime un poco la entrada. Y ya que vas circulando hacia tu área social, pues ahora se te expande la doble altura, que obviamente se conecta esa doble altura con la escalera que es necesaria. Entonces te hace un poquito la visual un poco más grande Claro. en esta doble altura. Y luego los tragaluces bien importantes, ¿verdad? Así es, los hacemos casi todos de esta forma lineal. Este, los hacíamos más grandes anteriormente, pues vamos aprendiendo Sí, ya no, ¿verdad? obra con obra. Y ahorita el sol está pero cañón, Sí. entonces ya es nada más buscar una luz muy sutil, una luz suavecita, que no te incomode y que te bañe de luz la necesaria que tenga que tener para el espacio, ¿no? Sí, porque cuando haces esos tragaluces completos del área de la escalera, no, te Es quemas. un infierno. La gente dice, no, pero nomás es la escalera. No, pues ya ni quieres bajar, no quieres subir. Este espacio quedó muy bien. ¿Qué altura tenemos? 280, 270, 280 libres. Los 80 libres. ¿Y el jardín, es la restricción o es menos o más? Este es un poquito más de la restricción, Ya, pero más te hablo de 50 centímetros, o sea, estamos, poquito sobrados la restricción. Optamos también ya por no poner tanto jardín, o sea, cada vez el tema del agua y de mantenimiento es cada vez más incómodo. Entonces ahora optamos por ponerles jardineras, su asador, y creo que se ve bien este remate desde el área social. sí, ya ves algo de verde. Ya ves. Ya el área de asador está muy bien. Así es. Qué curioso, ¿no? Como también las personas ya no quieren ni barrer hojas, ni regar, Sí, sí, ni nada. sí, se están quitando ya mucho por el tema del agua, ¿eh? O sea, también porque el tema de regar el jardín, pues, Ah, no, claro. sí es El, un gasto de agua, entonces, y de estarlo manteniendo, estarlo cortando, no sé, cada 2 semanas, alguna el cosa. gasto de una persona que Sí, del venga, jardinero. claro. Y a ver, y la cocina, muy bien. Tiene esta forma también como más alargada, como todo un gran mueble. Sí, buscamos que, aunque las dimensiones no son muy grandes, o sea, haciendo este tipo de barras alargadas, visualmente te lo hace un poco más amplio el espacio. Igual, como es una casa para venta, pues buscamos muchos materiales, monocromáticos. Esta parte es el área del refrigerador, que lo aprovechamos aquí debajo de la escalera. Eh,
Bueno, diferentes espacios de guardado aquí en la cocina, todo en cierre lento, su torre de hornos, sus alacenas, gabinetes. Y acá abajo de esta península también tenemos áreas de guardado. La idea es que la circulación venga de esta manera y acá es tu ingreso al área de servicios, Ok. cuarto de lavado. Y tienes un ingreso también por tu cochera. Acceso directo. Sí, para luego los botes de basura, pues rápido los puedes sacar por aquí. Ah, excelente. ¿Qué ancho tiene este cuarto de Me lavado? parece que tiene unos 70, unos 80. Unos 70 centímetros. Perfecto. Esto funciona muy bien y esta puerta tiene rejilla tipo Sí, louver. sí, es tipo Luger para que todo el tiempo esté ventilado, todo el tema de calentador. Perfecto. Lavadoras, lavaderos. Y este espacio me gustó, se siente muy agradable. La casa tiene buena luz, ¿verdad? No es excesiva, tampoco es baja. Y Sí, la verdad es que está muy suavecita la luz. Digo, ahorita no tenemos prendidas las luminarias de plafón, ujú, pero con estas lucecitas ambientales, eh, pues podrías estar bastante bien aquí en el espacio. a gusto, sí, Así es. totalmente. Aquí está pensado para que aquí en esta área vaya el comedor, acá vaya la sala. Y bueno, esto pues prácticamente es decorativo, ¿no? Tienes ahí tu espacio para vinos y áreas de guardado. Perfecto. Cuarzo todas las cubiertas, ¿verdad? Cuarzo blanco, todas las cubiertas. Así Muy es, bien. correcto. Piso formato 60 por 60. 60 cerámico. Claro. Aproximadamente, si una persona quiere construir con estos acabados una casa de estas dimensiones, ¿cuál sería el costo por metro cuadrado? Nosotros actualmente con las características de estos terrenos, estamos por ahí de 12, 13,000 pesos el metro cuadrado. ¿Eso qué nos incluye? Te incluye todo el tema de obra, permisos, no te incluye seguro, ni te incluye el costo del proyecto, Ok, arquitectónico. pero está bastante Pero bien, todo lo ¿eh? demás ya te lo La incluye. verdad, bastante competitivo y hacen un equilibrio, ¿verdad? Porque manejan cuarzos, materiales muy buenos, manejan cerámicos, equilibra, piedras naturales, entonces, la verdad, los acabados se ven muy bien. Sí, tenemos lambrines, cuarzos, regaderas de plafón, dobles alturas, Regaderas de plafón. cristales templados, barandales, Ujú. Sí, sí, sí. Súper competitivo. luces indirectas. Luces indirectas. Sí, la idea es, pues, destacarnos, obviamente, sobre la competencia y darles ese pequeño plus a las casas. Porque fíjate que nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que sí valora el tema de los acabados o de la calidad de las construcciones, más que las dimensiones. O sea, hay veces que a lo mejor hay una casa más grande, pero con acabados más económicos, Ajá. y mucha gente sí prefiere tener acabados un poquito mejores o mejor calidad a la opción constructiva, que nada más que sea una casa grande que a lo mejor no tiene esos tipos de acabados. Es que al final es calidad, Así es, ¿verdad? O sea, no es volumen, no es tamaño, es correcto. calidad. Es calidad porque también, pues nosotros seguimos construyendo aquí en este fraccionamiento, Ujú. tanto para inversionistas o casas para venta, como para gente que nos pide su casa, diseñada especialmente para ellos. Entonces, pues nosotros damos servicio de postventa. Entonces, lo que yo menos quiero es regresar a hacer temas de postventa. Prefiero desde ahorita ya dejarlo bien, con calidad, para no tener que estar regresando a dar temas de postventa. Excelente. Y para eso es bien importante los impermeabilizantes, cabrón. Así El es. utilizar, no se ve ninguna humedad aquí. Digo, la casa está nuevecita, pero Sí, está nueva. además el yeso se ve impecable. Sí, ya pasó por las lluvias esta casa, que nos ayuda también luego a que estemos en lluvias por si hay algo que arreglar, bueno, Exacto. arreglarlo antes de la entrega. Fíjense los bandares. Estos no los había visto, ¿eh? Se los vas uniendo por estas piezas. Esos no siempre se ponen, Así es. pasamanos. No, la verdad es que antes no los poníamos y digo, aquí el inversionista es mi abuelo y, pues, él se fija en este Sí, tipo de claro. detalles que le cuesta ya un poquito más subir y: "Oigan, póngale barandal". No, sí, estoy de acuerdo. Saludos al abuelo. Y usted sí sabe cosas, joven. Fíjate, por ejemplo, esto, ¿no? Esto no cualquiera lo pone. Exactamente. Es una cubierta aquí arriba del muro. Pues es calidad constructiva. Sí, dejamos también ya este tipo de melaminas no me da el alto de lo que tiene el entrepiso. Entonces, le hacemos un pechito ahí porque no nos da la dimensión de la hoja,
pero cuando está cerrada la puerta, pues te da la apariencia de que es una puerta completa, ¿no? De techo a techo. Ok, sí, Y sí. en costos, yo creo que hasta es más barato ponerle ese techito que hacer tu cerramiento en concreto y enyesarlo y Ya sé, pintar. pintar. Sí, sí te creo. Sí. Y se ve bien, ¿eh? Sí, la verdad que se ve bastante bien. Se ve completo. También metemos ya casi todos los herrajes en color negro, que también le da un tono, una calidad un poquito mayor. O sea, se ve más de lujo, llamémoslo así. Ujú. Sí, de acuerdo. Me gustó este espacio, ¿verdad? Se siente amplia. Family La room, planta alta, desde que balcón. subes, se conecta, ¿verdad? Así es. Es el mismo eje, ¿verdad? Sí, es el mismo eje. La idea es que, pues sí, tú estás andando aquí en la sala, pues puedas ver hasta el otro lado. Entonces, la dimensión del área pues, se te hace más amplia. Aunque realmente tu área utilizable va a ser de aquí para allá, porque aquí tienes una circulación, pues tu visual es hasta el otro lado. Claro. Ah, está bien, Entonces, ¿eh? te lo hace Y ver luego más con el amplio. juego de las luces, ¿verdad? Así es. Le da también Sí, cuando está el atardecer, una dependiendo cómo está dinámica. el clima, las nubes, pues a lo mejor se vuelve un poquito morado, un poquito azul, Está bueno, amarillón, o sea, está muy bueno. va cambiando. Y lo padre también es que ya están incluyendo muchos muebles que también tampoco se deberían Así es, obligatoriamente de incluir, ¿verdad? así es. Sí, la verdad es que sí o sea, la gente sí lo valora, que ya le ponga este tipo de muebles, Claro. y que combine con toda la carpintería de la casa, pues sí, sí les gusta y sí lo valora. Es que entre más muebles ya traiga la casa, pues se ve más, Sí, más cálida, exactamente. y como tú dices, mejor, no sé, de Sí, más calidad, vestida. construida, más vestida. Exacto. Ok, ¿cómo es la distribución de acá atrás? Acá tenemos 2 recámaras secundarias, prácticamente gemelas, cada una con sus baños, este, con sus ventilaciones hacia el área posterior y sus preparaciones para mini splits. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 206, Buen tamaño. 206. Sí, es que sí, se siente de buen tamaño la casa, sin ser exagerada. Qué bien los closets empotrados acá atrás, ¿verdad? Sí, Y otra vez el detalle de haberle dejado sin puerta a la torre cajonera repaño, entre paños, está muy bien. sí, su maletero, sus espacios de colgados, sus cajones y aquí para poner playeras, perfumes, Y con fondo, ¿verdad? con fondo. Eso también creo que cuenta. Así es. Y cada una con su baño. Y cada una con sus baños, que tenemos los mismos acabados en todos los baños. Cuarzo, ya les ponemos sus espejos, sus accesorios, sus canceles, sus jamoneras, ya también se las dejamos preparadas. Excelente. Y están de buen tamaño los baños. ¿Qué tendrán de ancho? ¿Como unos 50, 1,40? Debe de tener como 1.35 más o menos. Me gustaron las lámparas. ¿Qué modelos son? ¿Sabrás? Me parece que son de Tecnolight. Están bonitas. Sí, no, muy bien. Los monomandos Fawcett. Excelente. Y son gemelas, entonces, son espejos. Son gemelas, prácticamente son gemelas. Y lo que decíamos de los 8 metros de ancho, lo aprovecharon muy bien. Así es. ¿Ah? A la mitad la recámara. Sí, te rige el mismo eje de la escalera, continuar con la separación de las recámaras, y este mismo eje corre hasta la recámara principal, que es lo que te divide tu recámara principal de tu vestidor, que ahorita la vemos. Ok. Pues la recámara principal le das 4 en un sentido. Así es. Ah, ya. Ahí está, jóvenes. La limpieza de los ejes. ¿Verdad? No hay un cambio de eje. La planta arquitectónica, si nos las comparten, se vería Sí, increíble. claro que sí. Lo vamos a entender perfecto ya en planta. Entonces, ¿qué orientación solar tenemos aquí atrás? Decíamos De este sur, ¿verdad? lado, de este lado sur. Por eso también los closets atrás, Así es, correcto, bloqueando un poco, correcto. bloqueando un poco el calor del sur. Ah, pues esta recámara podría ser la principal, ¿eh? En alguna Sí, la casa. verdad es que aquí te cabe bastante bien. Yo creo que sí te cabe una recámara king size. Sí, ¿cómo no? Sí, porque debe de tener como un Ujú. 340, 350, ¿no? Así es. Bien. Y ya todas las dejamos sus mini splits, ya por el tema del calor cada vez está más fuerte. Aquí también ya hace calor. Sí, 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 sí. Buena claridad. Benditas linternillas, jóvenes. Hay que valorarlas. Que ahorita se siente fresca, ¿verdad? Pero Ahorita bueno, está fresco el clima. Sí, estamos en ahorita enero. está
Estamos en enero. Está fresquecito. Ustedes están viendo este video probablemente un 10 de febrero. Están a gusto en su casa. Está lloviendo. Cierra la ventana, se va a meter el agua. Muy bien. Recámara principal. La cámara principal, ¿Este ya es un cuadrado? me parece que sí, este es más cuadrado. Sí. Sí, es como un 4x4. Es como un 4x4, es correcto. Sí, Perfecto. aquí te cabe bien la king size sin temas. Ujú. Su vestidor aparte. La premiamos un poquito por el tema de luz indirecta. Ah, Su cajillo para montar la persiana, la cortina. y el vestidor y el baño abiertos. Y el vestidor del baño abierto. Que ahorita estamos viendo si eso es una opción que estamos viendo. Dejar esta zapatera, no sé, por aquí, recortarle aquí 15 centímetros y poner una puerta pocket. Creo que podría funcionar bien esa opción para cerrar este espacio, ¿no? Si se quisiera, pues es la opción, ¿verdad? Así es. O hasta recorrer esta, ¿verdad? ¿Quién Ajá, sabe? sí, podemos recorrer esa de El largos. de largos. Ujú. Pero está bien, o sea, el vestidor se siente muy amplio y el detalle de cerrar las áreas húmedas, regadera, taza, está bien. ¿Cuánto Correcto. medirá este espacio? Este debe tener, pues, también un 4.3 más o menos. 4x3, Más o menos. 4x3. Fíjense las lavamanos de este lado. Fíjense cómo se aprovecha todos los muros. No hay un muro suelto. O sea, son muros muebles. Lavamanos de un lado, closets del otro. Es la forma más eficiente de aprovechar un muro con mueble. Y estas cabinas interesantes, ¿eh? Sí, la verdad es que casi en todos nuestros proyectos nos gusta dejarlo separado para que puedan estar haciendo diferentes actividades al mismo tiempo, ya sea cambiándose, lavándose los dientes, si van al baño, si alguien se tiene que bañar, pues puede cada quien estar en su rollo, ¿no? Ujú. Esa es la Y de buen regadera. tamaño las cabinas. Sí, de buen tamaño, le hicimos acá de este lado una banquita, tiene su jabonera, tiene su ventila. Está bonito el material de los muros. Sí te da una apariencia de piedra. Y la cabina del rey está bien. O de la reina. Muy bien. Me gusta eso. Me gusta también cuando la puerta no tiene la taza de De frente, frente, ¿verdad? sí. De lado. Un poquito más cómodo. Y las puertas satinadas. Y aquí sí le pones herramiento, ¿no? Es como más un bloque. A este sí le ponemos herramienta por el tema de olores. Sí, Ah. aquí sí vas. La verdad. Y el detalle del tragaluz. Sí. Tampoco ya tan grande, No, pero. que te dé la luz necesaria y Ujú. con eso es más que suficiente. Ah, pues está muy Todos los domos, pues, ventilados, unos más que otros. Los domos que tenemos en escaleras o en áreas que no son húmedas, sí están ventilados, no tanto como en áreas húmedas, que son la regadera o el baño en este caso, ¿no? ok. Bastante bien. ¿Y en cuánto tiempo la construyeron? Esta estuvo construida ya teniendo la licencia, como en 8 meses, más o menos. ¿Cuánto puede costar una licencia? De esta casa costó, me parece, como 20,000 pesos. La Ok, licencia, ok. Qué buen dato para que la gente se haga una idea. Oye, 8 meses. 8 meses. Rapidísimo. Sí, sí, ya también tenemos todos nuestros proveedores prácticamente no de planta, porque no están bajo nuestra nómina, todo es por destajo, pero son los mismos pintores, son los mismos carpinteros, son los mismos yeseros, mismos Ujú. albañiles, mismos plomeros, mismos eléctricos, Ya mismos es un equipo herreros. bien establecido. Sí, ya la verdad es que es muy raro que cambiemos a alguien, Ujú. muy, muy raro. Digo, alguna causa de fuerza mayor que se tenga que ir a otro lado, pero mismos graniteros, todo es mismo equipo. Y ya todos se conocen, ya Así es, todos saben que juegan en el mismo equipo, como dices. correcto. Pues excelente. Mi estimado Jorge, ¿cómo los podemos contactar? ¿Interesados en la casa o en algún proyecto propio? Estoy en Instagram, arq.jorgetinajero, Excelente. o por WhatsApp. Ahorita les dejo mi contacto. ¿Y en qué partes pueden construir? Por ahorita nada más en Querétaro. En Ok. cualquier parte de Querétaro, Ajá, pero en el estado de Querétaro. en el estado de Querétaro. Así es, Excelente. correcto. Pues, amigo, muchísimas gracias por compartirla. Nos veremos en un próximo proyecto. Muchas gracias.
Jóvenes, nos despedimos con esta toma. Este espacio se ve muy bien. Fíjense aquí, es una lección importante, el respetar los ejes. O sea, cuando ustedes respetan ejes en ambos sentidos, el proyecto se ordena. Y cuando el proyecto se ordena, el espacio lo transmite. Se siente calma, ¿no? Se siente una casa tranquila. Cota Paredes, adelante.